Bueno, como decía, el tema que vamos a tratar durante los próximos minutos es un tema que así de nombre parece extraordinariamente complejo, como son los trastornos funcionales del tracto digestivo inferior. Y es un nombre complejo, bueno, para algo que al final todos vivimos, vemos todos los días, y además que tiene una importante repercusión, y seguro que todos los farmacéuticos lo han vivido en las oficinas de farmacia. Y empezamos con esto, con el cuerpo humano. El cuerpo humano es una máquina fantástica. Seguro que cuando lo vemos así, pues nos parece mejor todavía, pero no nos paramos a pensar que a lo largo de nuestra vida tomamos 50 toneladas de alimento y nos bebemos aproximadamente unos 50.000 litros de líquido. Y todo ello para producir 8 toneladas de residuos fecales y aproximadamente 3.000 litros de agua como residuo. Fíjense la cantidad de procesamiento que tiene que hacer nuestro cuerpo para extraer de todos esos alimentos todos los nutrientes que requerimos. Pero también fíjense las 8 toneladas de residuos que tenemos que evacuar a lo largo de nuestra vida. ¿Y cuando algo anda mal? Pues nuestro tubo digestivo es prácticamente pues como un niño de 3 años que sabe decir muy poquitas palabras. Y las palabras que saben decir prácticamente son estas 7, tal vez alguna más, pero es, bueno, pues como nuestro hijo cuando tiene 3 años que dice papá, mamá, agua, comida y poquito más, ¿no? Cuando algo anda mal, pues lo que hace nuestro tubo digestivo es simplemente quejarse, y la manera de quejarse es con algunos de estos síntomas que seguramente todos ustedes reconocen con facilidad. ¿Y cómo son de frecuentes? Pues resultan extraordinariamente frecuentes. Fíjense, el estreñimiento, el 14% de la población. Quejarse de digestiones pesadas, el 12% de la población. Vómitos, que a uno le puede parecer una cosa poco frecuente, el 4% de la población se queja de vómitos. Es decir, es algo extraordinariamente frecuente. De tal forma que si cogemos todos esos síntomas, aproximadamente un 50% de la población, exactamente en nuestro país, el 49% de la población sufre estos síntomas de una manera repetitiva. Claro, el que lo sufre, lo que está pensando es, bueno, tendré algún problema de inflamación, a lo mejor tengo un tumor, a lo mejor soy alérgico a algo, y es que es por los fármacos que me tomo, o a lo mejor tengo un problema hormonal. Y la realidad es que cuando uno estudia todos estos problemas, resulta que solo una pequeña porción de esa tarta es debido a estos problemas. Y quedan todos esos en amarillo que realmente no sabemos por qué son. Esos son los que llamamos trastornos funcionales del aparato digestivo. La verdad es que los médicos, aunque en general el género humano tiene una tendencia taxonómica tremenda, pero en este caso los médicos, como parte de ese colectivo humano, pues tenemos una tendencia extraordinaria a poner nombres a las cosas, a intentar clasificar, y realmente existen un montón de trastornos funcionales digestivos, cada uno con sus características, sus nombres, pero quizá la verdad es que cuando uno se pone en la realidad, los trastornos digestivos funcionales relevantes son estos que son fácilmente reconocibles. Por un lado, los del tracto digestivo superior, del que posteriormente hablará el doctor Calleja, y cuando hablamos del tracto digestivo bajo, pues los problemas fundamentales son el estreñimiento crónico, tenga unas versiones u otras, tenga un nombre u otro, o se le quiera poner 3 nombres, el síndrome de intestino irritable, la diarrea y la incontinencia fecal funcional. Estos son los 4 problemas relevantes y que de alguna manera engloban todos los problemas funcionales digestivos. Y de estos 4 es de los que a lo largo de los próximos minutos intentaré hablar o dar unas pinceladas que sean lo más prácticas posibles y sobre todo que tengan utilidad de cara a la práctica diaria del ejercicio profesional. ¿Cuál es la importancia de estos trastornos para el farmacéutico?
Yo diría que es muy importante por dos motivos. En primer lugar, por lo que ya decíamos antes, hay una alta prevalencia de síntomas digestivos y, por tanto, es normal que sean un motivo frecuente de consulta al farmacéutico, igual que es al médico y muchas veces igual que es a la vecina. Y en segundo lugar, porque aunque la tarta del queso es muy pequeña para los problemas orgánicos, la verdad es que uno se queda pensando, bueno, ¿tendrá un problema más serio o simplemente será un problema de su hábito de vida? Empecemos con el estreñimiento. ¿Y qué es el estreñimiento? El estreñimiento es simplemente esto: la percepción subjetiva de que uno tiene una defecación que no le satisface por completo. Y simplemente no me quedo a gusto cuando voy al cuarto de baño. Claro, esto es un síntoma. Y como síntoma hay que poner una frontera que es estreñimiento y qué no es estreñimiento. Y la frontera está aquí. La frontera es tener una disminución de la frecuencia defecatoria, es decir, ir menos veces al cuarto de baño, y la barrera está establecida en menos de 3 veces por semana, es decir, ir 3 veces a la semana, día sí, día no, se considera que es un patrón defecatorio normal. Y en segundo lugar, la dificultad para evacuar. Estos son los dos grandes problemas que producen la defecación insatisfactoria. Y la dificultad puede ser porque las heces sean muy duras, porque cueste mucho trabajo hacer de vientre, porque uno tenga que ayudarse sujetando el suelo de la pelvis para que las deposiciones salgan, porque uno cuando haga de vientre se quede como con la sensación de que no ha acabado de hacer de vientre, que sigue teniendo heces en el recto, o porque tenga la sensación de que el ano está bloqueado y que la deposición no puede salir. Y hay dos grandes grupos de estreñimiento. Por un lado, los estreñimientos que ocurren de forma aguda, y por otro lado los que ocurren de forma crónica. Estos últimos son más importantes, pero sí debemos pensar que cuando alguien nos consulta porque ha tenido un estreñimiento de forma aguda, en general, la mayoría de las veces se debe a una de estas 3 razones. En primer lugar, que tenga un proceso agudo, normalmente va a tener otros síntomas y habitualmente no va a ser el farmacéutico al que consulte, pues de ver si tiene fiebre o tiene un dolor de instauración aguda, pues lo más habitual es que acuda o a su médico de atención primaria o a una consulta de urgencia, pero que puede ocurrir. En segundo lugar, que ese estreñimiento agudo se haya relacionado con el inicio de tomar un fármaco, por ejemplo, un paciente que ha empezado a tomar un opioide y a la semana pues tiene un estreñimiento importante, pero la relación causa-efecto es fácilmente identificable. Y en tercer lugar, que haya tenido un cambio de vida, de hábito de vida importante. Por ejemplo, que haya venido una ola de calor y no haya tenido la precaución de beber más agua. En esos casos puede ocurrir un estreñimiento de forma aguda. Pero como decía, lo más importante es el estreñimiento crónico, y es lo más importante no solo porque hay aproximadamente un 15% de la población que lo sufre, sino porque además consulta por ello y toma absolutamente todo lo que puede para intentar aliviarlo. Estos son los criterios que existen actualmente para definir el estreñimiento, pero como ya les he señalado anteriormente, el estreñimiento yo creo que es fácilmente definible por las presencias de los síntomas. Únicamente habrá que asegurarse de que esos síntomas son reales, porque hay muchas personas que refieren tener estreñimiento que lo que les ocurre es que, bueno, es que voy día sí, día no, o simplemente pues que cada 10 días tengo dificultad para evacuar las heces. Hay que poner la frontera en un poco de sentido común. Y este sentido común está en las 3 deposiciones a la semana y el que todos esos problemas de dificultad para evacuar ocurran por lo menos una de cada 4 veces de las que se va a hacer deposición. ¿Es frecuente? Pues mire, si ustedes le preguntan a la población que si tiene estreñimiento, el 30% va a decir que lo tiene. Esto es un estudio español. Claro, cuando uno empieza a filtrar por esos criterios, o porque lo tenga con una cierta relevancia, esto queda reducido a la mitad, aproximadamente el 14%. ¿Cuáles son los factores fundamentales de riesgo para sufrir estreñimiento? Las mujeres mucho más que los hombres, la diferencia es prácticamente el doble, incluso el doble y medio.
el doble y medio de mujeres sufren estreñimiento que los hombres. También la edad, conforme aumenta la edad, aumenta las posibilidades de sufrir un estreñimiento, y especialmente cuando uno sube por encima de los 70 años, realmente el estreñimiento es un problema frecuente. También se ha relacionado con la raza, tampoco en nuestro país esto tiene demasiada relevancia, y también se ha señalado que los niveles socioeconómicos bajos se relacionan más, pero esto tampoco creo que en nuestro país tenga una gran relevancia. Lo que sí tiene relevancia es lo que está en el cuadrado de la derecha: el estilo de vida y los fármacos. La ingesta de fibra es un factor que claramente se relaciona con el estreñimiento. A menor ingesta de fibra, mayor posibilidad de sufrir estreñimiento, y el ejercicio físico igualmente. A menor ejercicio físico, mayor probabilidad de estreñimiento, de tal forma que el estreñimiento es uno de los grandes problemas de cuidado de aquellas personas que están inmovilizadas o que tienen muy poquita movilidad. Fármacos, pues esto es una lista pequeña de todos los fármacos que pueden producir estreñimiento, y quizás sean los más frecuentes: los opiáceos como paradigma del fármaco que produce estreñimiento, los antagonistas del calcio por su efecto frenador de la motilidad intestinal, igual que los nitratos. En fin, la lista podría ser extraordinariamente larga. ¿Y cuál es la importancia del estreñimiento? Desde luego hay una importancia que es lo que el paciente sufre y lo que deteriora su calidad de vida. Hay muchísimos casos de muchas personas que el estreñimiento se convierte en un problema porque no puede viajar, simplemente no quiero viajar, porque si me voy 10 días voy a estar hasta arriba, porque no puedo hacer de vientre fuera de mi casa. Esto deteriora la calidad de vida y limita las posibilidades de las personas. Pero también es evidente que tiene un impacto económico, y un impacto económico que ustedes los farmacéuticos conocen extraordinariamente bien. Este es datos del año 2005-2006, el consumo de laxantes en España. Fíjense, 23 millones de unidades dispensadas. Una barbaridad, teniendo en cuenta que somos aproximadamente 40 millones de habitantes, de los cuales muchos son niños, ¿no? Casi nos toca a una dosis o una unidad de laxante dispensada día sí, día no, por cada uno de los españoles. ¿Y por qué se produce el estreñimiento? Bueno, como ven, hay una lista muy larga de problemas que pueden producir estreñimiento, desde simplemente un problema mecánico de obstrucción hasta un problema endocrinológico. El embarazo no es un problema endocrinológico, pero sí es una situación en la que cambian las hormonas, y es muy frecuente que las embarazadas estén estreñidas, no solo por el efecto mecánico que produce el desarrollo fetal, sino por la propia progesterona que disminuye la motilidad. Hay otros, como la diabetes o el hipotiroidismo, donde son síntomas relativamente frecuentes, y en el caso del hipotiroidismo hasta un síntoma clásico, ¿no? Problemas que afectan a los músculos, problemas que afectan a los nervios, fármacos que ya hemos dicho. Pero cuando uno coge ese 14% de la población y dice, bueno, voy a estudiarlo, voy a ver cuántos tienen problemas de este tipo, y probablemente no llegue ni al 1% el que tiene alguno de estos problemas. El resto es un estreñimiento idiopático. Idiopático en el sentido de que no sabemos exactamente cuál es la causa. No sabemos cuál es la causa, pero sí tenemos una cierta idea de los mecanismos por los que se puede producir. Y básicamente hay dos mecanismos. Uno, que el colon no haga avanzar las deposiciones a lo largo de todo su trayecto. En este caso hablaríamos de lo que se llama inercia colónica o estreñimiento por un tiempo de tránsito colónico lento. O el segundo problema es que, aunque lo haga avanzar adecuadamente, cuando llega a la ampolla rectal y hay que hacer la maniobra defecatoria, hay algún problema a la hora de realizar la maniobra defecatoria. Bien porque no se relaje adecuadamente, bien porque la persona no haga una adecuada prensa abdominal. Y estos son los dos grandes grupos de estreñimiento. Claro, uno lo ve y dice, el estreñimiento es algo tan frecuente
no causa ningún problema, no tiene ninguna relevancia, únicamente la incomodidad que le produce a uno. Pero lo cierto es que aparte de ese deterioro de la calidad de vida, sí que hay otros problemas que puede condicionar. Se ha relacionado, aunque no está claro, con las hemorroides, parece que con la fisura está claramente relacionada. La relación con el rectocele pues no está muy clara si es en un sentido o en el otro, pero sí probablemente todos esos esfuerzos defecatorios son un factor importante para el prolapso rectal, es decir, que la mucosa rectal salga hacia afuera cuando uno haga la deposición. Otra de las complicaciones es la posible impactación fecal, es decir, que las heces se endurezcan en el recto y uno no pueda evacuarlas por sí mismo y necesite una ayuda externa. Esto, que puede parecer baladí y que solo sea la ayuda externa, puede condicionar a su vez complicaciones importantes. Esa masa rectal dura puede producir úlceras en el recto y puede dañar el tejido, sangrado, incluso estas descritas perforaciones. Pero además, todos esos esfuerzos defecatorios que se hacen a lo largo de la vida va produciendo un daño sobre el periné, sobre el suelo de la pelvis, y va produciendo un daño sobre los nervios que controlan la micción, que controlan la propia defecación, y eso puede dar lugar a incontinencia urinaria o contribuir a una incontinencia urinaria, o puede ayudar a que se produzcan infecciones urinarias de repetición. Y finalmente, aunque a lo mejor no es muy relevante, a mí siempre me gusta recordar esto último: los efectos deleterios que tiene el esfuerzo defecatorio. No es frecuente, pero ocurren síncopes durante la defecación. Pero bueno, tal vez ustedes no conozcan que uno de los primeros tratamientos del infarto de miocardio son los laxantes, sencillamente porque los esfuerzos defecatorios producen trastornos o elevaciones súbitas de la presión arterial y pueden condicionar una lesión o agravar el problema miocárdico. Perdón. ¿Y el farmacéutico ante el estreñimiento? Claro, a uno le viene al despacho de farmacia un paciente estreñido. ¿Y qué se tiene que preguntar? Claro, uno puede decir, bueno, pues vayas al médico. O puede decir, bueno, pues tómese esto. Yo creo que un profesional sanitario debe procurar ayudar a la persona lo más posible y darle un consejo adecuado, ni en un extremo ni en el otro extremo. ¿Y cuál sería un hilo conductor sencillo a la hora de procurar ese consejo? Yo creo que lo primero que tiene que hacer un farmacéutico es lo mismo que tiene que hacer un médico. Es, bueno, ¿realmente tiene un estreñimiento? Pues claro, si me viene una persona y me dice, no, yo hago de vientre día sí y día no, pero yo, mire, usted no tiene un estreñimiento, esto entra dentro de lo normal. ¿Le cuesta mucho trabajo? No, no me cuesta nada, lo que pasa es que quiero ir todos los días. Bueno, de lo que se trata es de explicar eso. No es un estreñimiento, sino que su ritmo es este. No es necesario ir todos los días. Lo primero, asegurarse de eso. Lo segundo es preguntarse desde cuándo. ¿Y por qué desde cuándo? Bueno, ya hemos visto lo que era distinto de agudo y crónico, pero si nos quedamos en el crónico, no es lo mismo una persona que lleva estreñida toda la vida. Desde que yo recuerdo estoy estreñido. Pues no hay por qué pensar que esa persona puede tener alguno de los problemas orgánicos que hemos dicho, por lo menos a priori. Ahora bien, si me dice, no, es que desde hace 3, 4, 5 meses estoy estreñido, esa persona tiene muchas probabilidades de que ese nuevo estreñimiento sea debido a algún problema que ha aparecido y a algún problema orgánico. La tercera cuestión es, tiene otros síntomas. No es lo mismo la persona que simplemente dice estoy estreñido que la persona que dice estoy estreñido y además tengo fiebre y además de repente se me hincha la tripa y puedo tener vómitos, porque eso puede corresponder, por ejemplo, a una enfermedad inflamatoria intestinal con una crisis suboclusivas. Lo más habitual es que la persona con estreñimiento solo tenga estreñimiento. Por lo tanto, preguntarle sobre otros posibles síntomas es un indicio de la posibilidad de que tenga algún otro problema. Y finalmente, hay que darle respuesta a dudas.
Dudas que pueden provenir de muchas cosas, pero quizá una de las dudas muy frecuentes es exploraciones que me realizan. Me ha dicho el médico que me va a hacer no sé qué. Y a veces la persona más cercana o con la que tienen confianza es con el farmacéutico. Y le preguntan, ¿y esto qué es? Usted sabe qué es. Estas pruebas diagnósticas, ¿de qué disponemos realmente a un paciente con estreñimiento? ¿Hasta dónde se le puede llegar a estudiar? Bueno, pues básicamente hay dos tipos de prueba, aparte de análisis de sangre, etcétera, etcétera, que tampoco creo que sea menester explicárselos porque no parece procedente, ¿no? Pero sí hay una manera de estudiar dos aspectos. Por una parte, lo físico, que es las pruebas de imagen, y básicamente disponemos de dos, el enema opaco y la colonoscopia. Progresivamente nos vamos tendiendo a hacer cada vez más colonoscopia, y otra parte es estudiar qué es lo que funciona mal. El enema opaco, supongo que la mayoría de ustedes lo conocen, es simplemente introducir a través de un enema contraste en el colon, ir haciendo radiografías, normalmente en diferentes posiciones, y con esto se puede ver pues una imagen del colon y se puede identificar, por ejemplo, como en el caso de esta radiografía, pues un estrechamiento donde hay un cáncer de colon. Pero básicamente esto es el procedimiento. El segundo procedimiento de imagen es la colonoscopia. Supongo que muchos de ustedes saben lo que es. Para aquellos que no lo supieran, pues brevemente es simplemente un tubo con una cámara de televisión, va conectado a un procesador, ese procesador procesa la imagen, la pone en una pantalla y se puede introducir a lo largo de todo el colon y mirar la superficie, la mucosa. En el lado de la izquierda tienen pues lo que se vería un colon normal, mientras que en el lado de la derecha pues no se ve demasiado bien, pero se intuye una mucosa irregular, una superficie irregular que corresponde al paciente anterior un cáncer de colon. Y la segunda parte es aquellos estudios que tratan de buscar la función. Y le pueden decir, me han dicho que me van a hacer un tiempo de tránsito colónico. Esta es una exploración que probablemente por su sencillez cada vez se irá haciendo más. Es simplemente darle unas cápsulas que llevan unos marcadores radiopacos y hacerle 3 radiografías. ¿Para qué? Sencillamente porque esos marcadores radiopacos se pueden ver en las radiografías y se puede calcular la velocidad de avance a lo largo de todo el colon, con lo cual nos puede decir, pues la velocidad de tránsito es 70 horas, que es el tiempo medio que tardan los marcadores en llegar hasta el final. Esto entraría dentro de lo normal, o nos puede decir, tiene 120 horas de tiempo de tránsito colónico, con lo cual tenía un tiempo de tránsito alargado. El segundo grupo de exploraciones es aquellas que intentan mirar cómo funciona el esfínter anal y especialmente cómo se comporta cuando uno hace una maniobra defecatoria. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de problemas anales, el principal problema es que cuando uno intenta hacer la defecación se contrae el ano. En lugar de relajarse, se contrae, con lo cual la persona está intentando defecar contra un ano cerrado. Y esto solamente se puede identificar realizando pruebas que midan la presión del ano simultáneamente a que la persona intente hacer de vientre. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, podríamos hacer muchísimas, pero yo creo que lo que les puede valer de alguna manera para la práctica son estos dos. ¿Cuáles son los hábitos de vida que más se adaptan a un paciente estreñido? Y en segundo lugar, y el uso de laxantes, cómo usar los laxantes. La fibra, no cabe ninguna duda, y hay muchos estudios que lo demuestran, este simplemente es uno de ellos, que cuando se aumenta la fibra en la dieta, en este caso a través de pan de centeno, pero bueno, puede ser con cualquier otra fibra, mejora el estreñimiento, y mejora tanto en la frecuencia como en la dificultad evacuatoria. La ingesta de agua. La ingesta de agua, hay algunos estudios, no tanto como la fibra, que señalan que si la fibra se complementa con un aumento de la ingesta de agua, ese beneficio es aún mayor.
Y finalmente, el ejercicio físico. No hay ningún estudio que demuestre que una persona, si hace ejercicio físico, mejora el estreñimiento. Pero sí hay varios estudios que demuestran que cuanto más ejercicio haga una persona, tiene mucha menos probabilidad de ser estreñido. Evidentemente, no se colige de ello que el ejercicio físico mejore el estreñimiento, pero evidentemente es una recomendación perfectamente saludable. De tal manera que lo recomendable es esto, que es relativamente fácil de hacer: aumentar la fibra dietética hasta 25 o 30 gramos. Esto sí que es complicado a través de la dieta, porque la cantidad de verdura, de fibra que se puede comprar en forma de cereales es mucha cantidad, pero es fácil aumentar la ingesta de líquidos hasta 2 litros al día, y es muy fácil caminar de manera regular 1 hora al día. Simplemente, pues, si el que va en metro o en autobús, pararse 2 paradas antes y andar hasta el trabajo, o al volver 2 paradas andando. Los suplementos de fibra. Los suplementos de fibra es una manera de sustituir esos 25 o 30 gramos. Es una manera muy cómoda. Pero les traigo este estudio por algo muy simple y que quizá debería quedar en la cabeza como mensaje. En la parte de la derecha es un gráfico de cuáles eran las causas del estreñimiento. Y las columnas nos muestran lo que mejora el paciente con la fibra. Fíjense, cuando hay una alteración en la defecación, mejoran muy poquitos. Alteración en la defecación me refiero a un problema rectoanal, que tenga dificultad para evacuar. Cuando el problema es que tiene el tránsito muy lento, también mejoran poco. Cuando tiene los dos, pues menos todavía. Cuando es por fármacos, tampoco mejoran. Fíjense, cuando no hay ninguna alteración, mejoran muchos, la mayoría. Claro, hay que verlo en el sentido inverso. Si yo a una persona le doy fibra y mejora, puedo deducir que la probabilidad de que tenga alguna alteración es muy, muy baja. Aunque la verdad es que lo que habría que pensar es si estos pacientes realmente son estreñidos o no son estreñidos. Yo siempre me gusta poner este aforismo. Esto es en la Universidad de Niza. A los estudiantes, en un momento determinado, cuando se inauguró, se les pidió que dijeran frases para colocarlas en el hall. Ahí la verdad es que es muy agradable leerlas, muy divertido, ¿no? Y esta es muy sencilla. A mí no se me da muy bien el francés, así que me van a permitir que no las lea en francés, pero creo que la traducción es bastante evidente. Quien come bien, hace bien de posición. Pero claro, estas medidas pueden no resolvernos el problema. El siguiente paso son los laxantes. Y aquí quiero hacer un breve inciso. La mayoría de las personas en la población van directamente a los laxantes y en ningún momento se paran a pensar en sus hábitos de vida. No está mal utilizar laxantes, pero primero hay que intentar mejorar esos hábitos de vida, y los farmacéuticos, como personas que están muy cercanas a las personas, deberían promover estos hábitos de vida saludables. La verdad es que durante cuánto tiempo y cuáles es algo difícil de definir. Esto es un poco la clasificación de todos los laxantes que hay, ¿no? Grupos farmacéuticos. Todos tienen una eficacia razonablemente contrastada, algunos menos, otros más, pero creo que el uso avala su eficacia. También tienen algunos efectos adversos, cada uno pues los suyos. Lo que sí es importante es seleccionarlos bien. Y seleccionarlos bien porque los laxantes estimulantes, y seguro que todos ustedes tienen mucha experiencia, pues conforme pasa el tiempo, las personas van desarrollando mucha tolerancia.
Los laxantes deben utilizarse, y especialmente sin ningún tipo de control, en periodos relativamente cortos, y no o intentar trasladar esa necesidad del laxante por esos cambios de vida. No quiere decir que el laxante no se use, pero debe usarse lo más racionalmente posible. Las mejores selecciones desde mi punto de vista, bueno, siempre recomendar primero aquellos formadores de masa, los formadores de bolo fecal. Son fármacos relativamente inocuos, que son fáciles de utilizar, aunque bueno, la palatabilidad no es precisamente la mejor, pero bueno, para aquel que le funciona es un buen sustituto de la fibra dietética. Y sé que a decantarse por alguno, probablemente los más seguros, junto con su eficacia, sean los laxantes osmóticos. Intentar utilizarlo siempre a la mínima dosis posible. Pedirle al paciente que vaya reduciendo hasta que vea que esa es la mínima cantidad que necesita. ¿Por qué? Porque esa es la manera de disminuir los posibles efectos adversos. Y sobre todo cuando se usan laxantes osmóticos, lo que hay que considerar es potenciales riesgos, especialmente pacientes que son muy susceptibles a cambios hidroelectrolíticos, pacientes renales o pacientes cardiópatas. En esos hay que manejarlos con cuidado, aunque habitualmente esos pacientes suelen estar controlados por el médico, pero no siempre el estreñimiento lo consultan con su médico, y muchas veces pues consideran eso un problema menor que lo pueden resolver por su cuenta. Los laxantes enérgicos, ya sé que parece ir en contra de lo que ocurre en la realidad, porque las personas se van a los sitios, compran la cáscara sagrada, el sen, en fin, multitud de productos, pero en principio no se deben recomendar, y no se deben recomendar por lo que decía anteriormente, porque son muy enérgicos y muchas veces estamos matando moscas a cañonazos, y lo que estamos generando es una dependencia de los laxantes, especialmente de las antacianonas, que realmente no necesita nadie. Y finalmente, cuando un paciente no responde a los laxantes, o empieza a pasar el tiempo y sigue necesitándolo, muchas veces la mejor actitud es recomendarle que sea evaluado por un médico. No tanto por el pensar que pudiera tener una enfermedad orgánica, que puede ocurrir, pero sobre todo porque hay pacientes que se pueden beneficiar de otros tipos de tratamiento. Otros tipos de tratamiento como el biofeedback, en aquellos problemas que tienen, en aquellos pacientes que tienen un problema a la hora de evacuar, por mucho laxante que le demos, nunca van a mejorar, o nunca van a mejorar sustancialmente. Y realmente la única manera de mejorarlos es tratando de reeducar esa maniobra defecatoria para que en vez del ano cerrado tengan el ano abierto cuando están intentando evacuar. La verdad es que es una técnica muy laboriosa, pero soluciona problemas a veces irresolubles por otras vías. Bueno, hay nuevos tratamientos como neuroestimulación sacra, pero realmente estos están a poquitos alcances, y lo que sí quisiera es hacer una reflexión sobre la cirugía, y quisiera hacerla simplemente porque los pacientes, las personas lo plantean. Tengo un estreñimiento tan horrible de toda la vida y yo me quiero operar, ya no aguanto más. Bueno, es cierto que hay muchas técnicas quirúrgicas para el estreñimiento, pero también es cierto que el estreñimiento en sí mismo no condiciona una mortalidad, no condiciona, aunque tiene complicaciones, unas complicaciones muy, muy graves. Y fíjense, esto es una revisión de todas las series quirúrgicas por estreñimiento, y como ven hay un 0,2% de mortalidad, es decir, 2 de cada 1000 fallecen por la cirugía. Complicaciones tardías van desde un 0% a un 74%. Claro, uno le pregunta, bueno, ¿y qué cirujano tiene el 0 y qué cirujano tiene el 74%? Pero claro, a ningún cirujano de los que va le pide uno el dossier de cuál es su tasa de complicaciones. Y finalmente, este último, entre un 0 y un 53% de incontinencia fecal. Imagínense el drama
de un paciente estreñido crónico toda la vida, que uno se opera para resolver el estreñimiento y lo que pasamos es hacerle a esa persona incontinente. La verdad es que desde el punto de vista personal probablemente es terrible, ¿no? Diarrea. Antes estábamos estreñidos, ahora tenemos diarrea. La verdad es que nuestro ritmo intestinal, y como empezaba al principio, el cuerpo humano y el tubo digestivo es verdaderamente sorprendente, y cuando uno coge 4 números impacta. Ya me gustaría tener a mí una fábrica que produjera lo que sea con la eficacia que lo hace el tubo digestivo. Probablemente pues no sé, sería dueño de Microsoft o alguna cosa parecida. Fíjense, si un día nos bebemos 2 litros de agua, lo que expulsamos por las heces son tan solo 200 gramos, es el peso medio de las deposiciones, que están constituidas en un 70% de agua. Pero lo verdaderamente sorprendente es que para digerir todos los alimentos que comemos, el tubo digestivo secreta hacia la luz intestinal 7 litros por término medio de líquido. Es decir, el tubo digestivo tiene que manejar 9 litros diarios de líquido y solo expulsa aproximadamente 180 centímetros cúbicos. Es capaz de todo eso, no solo manejarlo, sino volver a reabsorberlo y volver a utilizarlo. ¿Qué es la diarrea? Pues la diarrea es simplemente esto: que aumente el número de veces que nosotros vamos al servicio diariamente, o que las heces sean más blandas o sean más líquidas. Y al igual que ocurría con el estreñimiento, hay una frontera. ¿Cuándo es diarrea? Cuando vamos más de 3 veces. Si vamos 2, no es diarrea, salvo que sea líquido o muy blando, que es la segunda parte de la definición. Y al igual que ocurría con el estreñimiento, hay diarreas agudas y diarreas crónicas. Pero a diferencia de lo que ocurría con el estreñimiento, en este caso me voy a centrar en la diarrea aguda fundamentalmente. ¿Por qué? Porque las diarreas crónicas en general siempre deben ser evaluadas por un médico, porque raramente dependen de una causa banal como el estreñimiento. ¿Por qué se produce la diarrea? Bueno, ya hemos dicho que lo normal es que bebamos 2 litros, el tubo digestivo secrete 9 litros y al colon llega tan solo 1 litro. Ese litro se va reabsorbiendo a lo largo del colon para producir esos 170, 180 centímetros cúbicos de agua que tienen las heces. Puede ocurrir que en vez de 1 litro lleguen más de 6 litros. ¿Por qué más de 6 litros? Porque si en vez de llegar 1 llegan 5, el colon sigue pudiendo absorber hasta 6 litros de agua. Más de 6 litros ya no es capaz de absorberlos. Y el segundo mecanismo: si yo tengo una enfermedad del colon, pues no podré reabsorber ni siquiera ese litro que me lleva. Y en segundo lugar, si yo cambio la composición del agua y es muy osmolar, en vez de reabsorberlo el colon, lo que hará ese contenido hiperosmolar será absorber agua y aumentará el líquido que hay en la deposición. En general, estos son los 3 mecanismos básicos por los que se produce una diarrea. En problemas concretos se pueden mezclar unos con otros, pero estos son los mecanismos básicos. Y trasladado a la realidad, bueno, cuando aumenta el volumen de agua, en general, pues es por toxinas producidas por bacterias o por fármacos o por algún otro producto que pueda hacerlo. Por ejemplo, que haya un aumento de sales biliares. También puede aumentar el calcio, eso lo produce la serotonina. No entro en los detalles, sino conceptualmente, nada más. Eso se llama diarrea secretora. El segundo problema es que haya una enfermedad del colon, y las enfermedades del colon fundamentalmente se pueden dividir en 2. Aquellas que son problemas inflamatorios, dense cuenta que tiene que ser lo suficientemente extensa a lo largo del colon para que impida la reabsorción, y entre esos procesos inflamatorios pueden ser desde procesos inflamatorios por gérmenes, una enfermedad inflamatoria
una isquemia intestinal o un adenomas velloso, por ejemplo. Y la segunda posibilidad es, y si yo contraigo el colon muy deprisa, al colon no le da tiempo a reabsorber el agua pasa muy deprisa y no le da tiempo a reabsorber. Esto ocurre sobre todo en dos circunstancias, o puede ocurrir en dos circunstancias: una en el síndrome de intestino irritable y en segundo lugar en pacientes con hipertiroidismo. Finalmente, el aumento de la osmolaridad en todos los síndromes de malabsorción, puesto que hay sustancias que no se absorben y quedan como sustancias osmóticamente activas, es uno de los mecanismos de la diarrea. Y en segundo lugar, el grupo probablemente más frecuente en la práctica es aquellos en que hay azúcares que no se pueden absorber. Por ejemplo, si el paciente tiene un déficit de disacaridasas, las disacaridasas, la típica intolerancia a la lactosa, llega al colon y esa lactosa actúa como sustrato osmótico. Lo mismo que ocurre con la lactulosa. Este es el mecanismo por el que es un laxante, simplemente su acción osmótica. ¿Y uno puede diferenciarlo en la clínica? ¿Puede diferenciarlo cuando tiene un paciente enfrente? ¿Estos mecanismos? Pues sí, y no es demasiado complejo. Desafortunadamente casi ninguna diarrea es pura, pero en general, simplemente con dos preguntas, uno puede tener una orientación de por dónde van las cosas. ¿Tiene diarrea? Si no come, ¿se le para la diarrea? Pues si se le para la diarrea, si no come, si no toma nada, es que probablemente es una diarrea osmótica. Y si no mejoran, es que hay algo que está funcionando activamente independientemente de lo que uno tome. Es decir, una diarrea secretora o inflamatoria. ¿Qué pasa con las diarreas inflamatorias? Cuando tiene uno un proceso inflamatorio, no solo tiene eso, tiene otros síntomas que denotan la inflamación. Por ejemplo, fiebre, o por ejemplo la sensación de decaimiento, pues bueno, como cuando uno tiene una gripe. Así que si una diarrea no mejora con el ayuno y tiene esos síntomas, probablemente es una diarrea inflamatoria. Mientras que si mejora con el ayuno y no tiene ningún otro síntoma, salvo a lo mejor un cierto decaimiento por la propia diarrea, probablemente es una diarrea osmótica. Mientras que la primera tiene una cierta relevancia, la segunda tiene otra relevancia completamente diferente. ¿Cuáles son las consecuencias de la diarrea? Bueno, la primera es la posibilidad de tener un retraso ponderal o de desnutrirse. Esto ocurre en las diarreas crónicas. Es verdaderamente fuera de lugar que ocurra en una diarrea aguda. No hay tiempo para que uno se desnutra. Pero sí ocurre lo segundo en las diarreas agudas, que la persona se puede deshidratar. También puede producirse alteraciones del potasio, alteraciones ácido-básicas. Eso puede ser bastante relevante, especialmente en pacientes cardiópatas, en pacientes renales, en pacientes como los que hablábamos antes con los laxantes, que son sensibles a esos cambios. Y desde luego lo que sí ocurre es que se altera la calidad de vida. Luego el que tiene una diarrea aguda dice, pues si es que yo no puedo salir, que no puedo ni ir a trabajar, no puedo desarrollar una vida normal. ¿Y qué hacer ante una diarrea aguda? Bueno, pues quizá lo primero es, ¿tiene una diarrea de verdad o no la tiene? Porque hay muchas personas que asignan nombres a las cosas y luego no lo son. El ejemplo típico es, doctor, tengo un cólico. Cólico puede ser cualquier cosa en esta vida. Las personas no tienen una diarrea, tienen un cólico. Cuando alguien dice algo de esto, lo que hay que hacer es intentar precisar a qué se refiere, porque cada uno utiliza unas denominaciones que muchas veces dependen, bueno, pues de la zona donde se ha criado, de las costumbres en su familia, en fin. Lo primero es, en una diarrea, saber que tiene una diarrea aguda. El segundo pensamiento que yo tendría, si estuviera en un despacho de farmacia, es: ¿este paciente con diarrea necesita ir al médico o no necesita ir al médico? Claro, todos estamos acostumbrados a tratarnos una diarrea en casa, pero estos somos nosotros los que tomamos la decisión, no vienen a preguntarnos, ¿no? Y esta quizá es la pregunta más crítica. ¿Cuándo debemos recomendar a alguien con una diarrea aguda que vaya a un médico
o por lo menos cuándo debo recomendárselo, prácticamente siempre. Uno, cuando la diarrea dura mucho, me da igual 48 horas que 72 horas. Pero si dura más de 3 días, una diarrea importante, se debe de recomendar ir al médico. En segundo lugar, cuando haya síntomas de deshidratación. Los síntomas de deshidratación son muy sencillos. Probablemente si les pidiera que los dijeran ustedes los dirían, pero tener sed, notar la boca seca o simplemente cogerse un pliegue de la piel y que se quede el pliegue marcado. Estas son cosas fáciles de preguntar, sencillas de hacer. Cuando el paciente tenga mucho dolor abdominal, cuando realmente no se sabe qué es más importante, si el dolor abdominal o la diarrea. Cuando tenga fiebre relevante, no unas décimas, sino cuando tenga 38, 38,5 o más. Cuando tenga sangre en la deposición. Si tiene sangre en la deposición, es siempre preceptivo que sea evaluado. Algunas veces observan parásitos en las heces. ¿Has visto salir algún bichito? En ese caso también, porque lo recomendable es hacer un análisis de ese parásito y ponerle un tratamiento específico. Y finalmente, en las personas o muy mayores o que tengan problemas importantes de salud. Y me estoy refiriendo a pacientes con una insuficiencia cardíaca muy medicados, pacientes con insuficiencia renal que son muy sensibles a pequeños cambios, es decir, diarreas que duren 2 o 3 días pueden trastocar absolutamente todo, y algo que se puede resolver con un pequeño ajuste, pues luego tardar un mes en reajustarlo todo. Por tanto, de alguna manera, ¿qué debería ser capaz de hacer un farmacéutico? Descartar la gravedad. Y la gravedad viene marcada por esas cosas tan sencillas. No hay que saber un tratado entero, sino hay que saber cosas sencillas. Debe ser sensato a la hora de derivar al médico. No todas las diarreas van a requerir que las vea un médico. De hecho, todas las tratamos en casa, médicos o no médicos, no todas van a requerir. Y desde luego siempre debe procurar una instrucción respecto a la hidratación. En la diarrea aguda, si uno no se hidrata, se deshidrata. El tratamiento es muy diferente si hay signos de hidratación y si no hay signos de hidratación. Si hay signos de hidratación, si no hay deshidratación, en realidad lo único que hay que hacer es aumentar el aporte de líquido. Bueno, es cierto que se puede utilizar la solución evacuante de Bohn, que se pueden preparar las fórmulas pues que todos conocemos, un poquito de bicarbonato, un poquito de limón, etcétera, etcétera. Al final, en una diarrea aguda sin deshidratación, beber. Da igual, que sea Aquarius, que Coca-Cola, que lo que sea. Beber más de lo habitual. Lo que se suele decir, bebe usted por lo menos 3 litros. De lo que sea, pero beba 3 litros. Mejor las soluciones isotónicas, las limonadas alcalinas de toda la vida, pero bueno, hay personas que no le gustan, que no las toleran. La solución de la OMS es difícil de beber en algunos casos por su sabor. Con que beba es suficiente, ya pasará el periodo agudo. Se deben evitar los lácteos, y se deben evitar los lácteos fundamentalmente porque durante una diarrea aguda en general suele haber una intolerancia a la lactosa transitoria. ¿Qué pasa con estos nuevos productos sin lactosa? Pues que probablemente no tengan ninguna incidencia en estos casos, que se puedan tomar. Lo que pasa es que tampoco tenemos todavía demasiada experiencia de qué ocurre si uno toma pues la leche sin lactosa o baja en lactosa en estas circunstancias. Y desde luego las dietas blandas y astringentes, pues bueno, probablemente tengan un cierto valor, pero yo no les asignaría un valor muy grande, por lo menos en nuestra sociedad. Valor, hombre, uno no se va a comer un cocido pero probablemente puede comer lo mismo que comen los demás, siempre y cuando sea una comida suave y no excesivamente grasienta o no excesivamente pesada, ¿no?
¿Qué alimentos sí se han demostrado? Pues curiosamente sí se ha demostrado que el plátano disminuye la duración de las diarreas y la gravedad de las diarreas, y esto no se ha demostrado en sociedades occidentales. Esto simplemente tiene un sentido para países del tercer mundo donde no tienen recursos y a lo mejor el recurso que tiene es el plátano. Bueno, pues el plátano disminuye, y como el plátano, pues probablemente todas estas dietas tradicionales pues también lo disminuyan. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay signos de deshidratación? Bueno, si solo hay una deshidratación leve, es decir, pues tengo la boca un poco seca o sed, se puede intentar una rehidratación oral, siempre y cuando no haya otros síntomas. En estos casos sí que es recomendable utilizar, por ejemplo, la solución de la OMS o alguna bebida isotónica. En general, la solución de la OMS es la mejor solución. Lo que pasa es que hay muchos pacientes que no lo toleran. En estos casos no se debe dejar al libre albedrío el líquido que se bebe, porque ahí sí se pueden generar problemas hidroelectrolíticos. Y siempre hay que preguntarse si hay otros síntomas acompañantes. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la pista sobre cuándo no debemos meternos donde corremos riesgos, o por lo menos donde podemos hacer correr riesgos a la persona. ¿Qué hacer con los antidiarreicos? Hasta hace no mucho había mucho mito en contra de los antidiarreicos. Probablemente ese mito se ha extendido, o los riesgos de los antidiarreicos, por un uso indiscriminado. Los antidiarreicos se pueden usar de manera razonable cuando no hay ninguna sospecha de un problema invasivo. Y la sospecha de problema invasivo, de una infección invasiva, viene dada fundamentalmente por la fiebre y por la rectorragia, porque el paciente sangra. En una diarrea convencional, sin fiebre, sin rectorragia, que el paciente va 10, 15 veces o 4 con mucha cantidad líquida, usar la loperamida es una medida perfectamente segura. Lo que no se debe utilizar es durante mucho tiempo. Es decir, utilizar loperamida 4 o 5 días en esas circunstancias, en mi opinión, no tiene ningún problema. ¿Y qué es lo que nunca se debe hacer en una diarrea aguda? Lo que nunca se debe hacer es esto: aconsejar empíricamente un antibiótico. Esto no se debe hacer nunca, por muchísimos motivos, pero fundamentalmente porque para dar un antibiótico en una diarrea aguda, lo primero que se debería tomar es una muestra para cultivar, porque posteriormente podamos necesitar ajustar el antibiótico. El síndrome de intestino irritable. Este es el paradigma de los trastornos funcionales. Voy a ir un poquito más deprisa, ¿no? ¿Por qué? Pues quizá porque es un poco más complejo. Esto es lo que es un síndrome de intestino irritable. Es tener dolor abdominal de manera recurrente, crónico, va, viene, un día me duele, otro día no me duele, que además de ese dolor se relaciona con que el día que me duele voy peor al cuarto de baño, o voy más blando, o voy más duro, y que además no hay ninguna causa. Esto es el síndrome de intestino irritable. Claro, la frontera con otros problemas como el estreñimiento, como la distensión, como el dolor abdominal sin tal, es muy poco definida. Es fácil que se asignen esos. Claro, si ustedes me dicen por qué tengo síndrome de intestino irritable, que esto es lo que me preguntan todos los pacientes, ojalá que se lo pudiera decir yo. Esto es solamente, no voy a entrar en detalles, para que se hagan una idea. Esto es una revisión de hace un par de años de todos los factores que se habían relacionado con el síndrome de intestino irritable y construir una hipótesis. Como ven, hay un montón de cuadraditos, es decir, hay miles de factores. En el fondo, ¿qué es lo que subyace? Pues lo que subyace es un trípode constituido pues por una personalidad peculiar o con algunos rasgos peculiares, una alteración de la función sensitiva del tubo digestivo y una alteración de la función motora. Y estos tres factores pues se entremezclan. En unos pacientes pesa más uno, en otros pesa más otro, se entremezclan para producir los síntomas. ¿Y qué es lo que hay debajo de eso para producirlo? Pues las teorías hoy en día son estas.
básicamente que hubiera una inflamación mínima que no hemos sido capaces de detectar, que fuera un problema de cómo está controlado el tubo digestivo, fundamentalmente por el sistema nervioso autónomo, que hubiera una disfunción entre las conexiones cerebrales con el intestino bien en las conexiones inmunológicas, es decir, el cerebro está conectado con nuestro sistema inmunológico y puede hacer que disfuncione de alguna u otra manera. Y lo que sí sabemos es que hay dos cosas, la dieta y el estrés, que impactan enormemente. Todos los pacientes tienen síntomas, o muchos pacientes tienen síntomas cuando comen, y muchos pacientes tienen síntomas pues cuando viven una situación estresante o cuando le ha pasado la situación estresante. Como ocurría con el estreñimiento, pues aquí también hay una definición muy precisa, pero bueno, es que da igual, ahora estamos en el Roma III y dentro de 50 años será otras específicas definiciones. Lo importante es el concepto. Y cuando uno tiene un síndrome de intestino irritable, una de las características es que hay una alteración del hábito intestinal. Algunas veces es diarrea, algunas veces estreñimiento y otras veces, pues que unas veces voy estreñido, otras veces voy con diarrea. Lo que predomina, por lo menos lo que predominaba hace aproximadamente 10 años en nuestro país, era el estreñimiento. Sí les puedo decir que hoy en día predomina la diarrea, por un estudio muy reciente, para los que no se los puedo poner todavía porque no está ni comunicado, ¿no? Pero sí son datos que disponemos, ¿no? Estos son los síntomas que tiene un paciente con síndrome de intestino irritable. Tiene dolor, va con diarrea, va con estreñimiento, se le hincha la tripa, pero además suele tener otros síntomas digestivos, pues como dispepsia, como reflujo, que ya comentará posteriormente el doctor Calleja, pero además es que es muy frecuente que tenga síntomas que no pertenecen a la esfera del tubo digestivo. Por ejemplo, un cansancio mayor de lo normal. Yo ya me levanto cansado cuando estoy así. O por ejemplo, dolores, huesos, músculos, articulaciones, sin que realmente haya ninguna causa. O por ejemplo, problemas urinarios. Lo que sí deben ser muy conscientes es de esto, porque esto es muy frecuente. 10% de la población lo tiene. Cuando una persona que tiene dolor de tripa, que tal, el perfil que todos ustedes conocen, cuando hay que alarmarse, hay que decir, oiga usted, no deje de ir al médico. Cuando ocurren algunas de estas cosas. Por ejemplo, en las personas que tengan más de 50 años, siempre es recomendable que vayan al médico. ¿Por qué? Simplemente porque está indicado hacer un screening del cáncer de colon. Una persona de más de 50 años que no tiene ningún síntoma debería de hacerse una colonoscopia al menos una vez, máxime si tiene síntomas. Cuando haya fiebre, cuando haya inflamación de las articulaciones, cuando haya erupciones cutáneas, en esos casos también. Cuando el paciente refiere a una anorexia intensa, casi todos los pacientes con síndrome de intestino irritable dicen que tienen un poco menos de apetito, pero cuando sea intensa sí se debe hacer. Cuando tenga una pérdida de peso relevante, en un periodo de tiempo relativamente corto haya perdido 5 kilos, por ejemplo. Cuando los síntomas ocurran por la noche, cuando le despierten los síntomas, no que se despierte y tenga los síntomas, sino me ha despertado el síntoma. Cuando tenga sangre o cuando la diarrea tenga un carácter grasoso, que uno dice, no, y es que lo veis como si fuera con aceite, pues se queda como pastosa y extraña. En esos casos se debe recomendar. Y también cuando haya en la familia casos de cáncer de colon, de enfermedad inflamatoria intestinal o de enfermedad celíaca, cuando haya utilizado recientemente antibióticos o, y esto es una cosa que quizá no venga en muchos libros, pero sí es mi experiencia personal, cuando los síntomas no tengan ningún periodo de mejoría. La persona que dice, no, es que ni un día bueno en 6 meses, esa persona hay que estudiarla, porque es muy raro que un paciente con síndrome de intestino irritable no tenga periodos de mejoría, que coincidan con lo que sea, pero que no tenga periodos de mejoría es muy raro. ¿Qué es lo que hacemos? Y digo que es lo que hacemos porque, sinceramente, fuera de producirle los mismos consejos que probablemente hemos hecho para el estreñimiento,
no creo que desde una farmacia uno pueda hacer mucho más. Bueno, simplemente una pincelada de lo que hacemos. Lo que sí es muy importante es la alimentación. Los pacientes sistemáticamente, prácticamente todos, dicen que es que no aguantan la comida. ¿Qué puedo comer? Esta es la pregunta que me hacen a mí, la pregunta que hacen a todos los médicos y seguramente la preguntan que harán en un despacho farmacéutico. Y cuando uno empieza a listar, este es un estudio ya un poquito antiguo, pero que refleja perfectamente la realidad, y uno ve esto, claro, el pensamiento es muy sencillo. No es que no toleren un alimento, es que no toleran ninguno. Lo peor, desde luego, son las grasas, pero es que no toleran ninguno. Con lo cual, lo que uno tiene que razonablemente pensar es que no debe ser la calidad, sino la cantidad. Y mi consejo habitualmente a los pacientes es: disminuya las grasas y coma menor cantidad. Nada más. Podemos, desde luego, hacer un montón de recomendaciones dietéticas. Por ejemplo, si hay una intolerancia a la lactosa, porque lo cuenta el paciente, lo que tenemos que ser conscientes es que el uso de excluir la leche debe ser muy juicioso. Muy juicioso, ¿por qué? Bueno, es mucho más frecuente en mujeres como el estreñimiento. Y si a una mujer le quitamos la leche durante mucho tiempo de su vida, estamos corriendo riesgos de acelerar la osteoporosis. Y cuando tenga 60, 70 años, que tenga problemas de fractura. Por lo tanto, restringir la leche porque sí no tiene ningún sentido. La dieta rica en fibra en general es beneficiosa, pero tampoco se extrañen si en algún momento a un paciente con síndrome de intestino irritable le sugieren aumentar la fibra en la dieta y dice estoy peor. Porque esto también ocurre con relativa frecuencia. Pero en general, aumentar la dieta rica en fibra y especialmente la fibra insoluble es mejor, es decir, el salvado. Es mejor la dieta insoluble a largo plazo que la dieta soluble. Y desde luego, cuando le vengan a preguntar sobre dietas de exclusión, que a veces, pues no, mira, a mí me han dado una dieta que quito todo esto y tal. La pregunta es, ¿la está controlando un nutricionista? Porque las dietas de exclusión son peligrosas. Y son bastante peligrosas para un paciente que va a tener esto a lo largo de mucho tiempo. Estos son los fármacos que usamos. La verdad es que esto es de lo que disponemos. Antidiarreicos, espasmolíticos, laxantes, antidepresivos. No tenemos mucho más. Alternativas de futuro, pues probablemente las tengamos, pero de momento no están disponibles. Y finalmente quería hacer muy brevemente una mención de la incontinencia fecal. Puede parecer que el farmacéutico no tiene ningún papel en la incontinencia fecal. Y sin embargo, a mi juicio, sí tiene un papel muy, muy relevante. Y trataré en 10 minutos de darle relevancia al tema simplemente para darles un mensaje. Esto es lo que es la incontinencia, que bueno, se pierda materia fecal de manera involuntaria durante al menos un mes en una persona que tiene más de 4 años. Esto es una incontinencia fecal. Y me preguntan, ¿cuántas personas lo sufren? Entre un 5 y un 10% de la población. 10%. No es algo raro, es algo frecuente. Y un 1% tiene síntomas graves. El 1% de la población. Más del 15% de los ancianos tienen incontinencia fecal. Da igual mujeres que hombres. Esto de que son las mujeres las que tienen incontinencia fecal, especialmente en el anciano, es mentira. Es la misma prevalencia en hombres que en mujeres. Y lo que sí es muy importante es esta última frase. Solo la mitad de ellos, por ser optimistas, consultan por eso. Solo la mitad. Y desde luego no le tengo que contar la repercusión que tiene sufrir una incontinencia fecal. Desde el punto de vista emocional, en el desarrollo físico y mental personal, y desde luego que genera un aislamiento social tremendo por lo que limita. Estos son los mecanismos que participan en la continencia. Bueno, tampoco voy a entrar en muchos detalles sobre todo ellos, pero es un mecanismo relativamente complejo. ¿Y cuándo ocurre la incontinencia fecal? Pues cuando falla uno o varios de ellos.
y según la magnitud de ese fallo, pues la incontinencia será más leve o será más grave. Se puede clasificar, o podemos ver el espectro etiológico de estas alteraciones, pues bueno, en alteraciones que afectan a la anatomía, o por ejemplo una anomalía congénita es una alteración de la anatomía que puede condicionarlo. Pueden ser problemas neurológicos, es frecuente en pacientes con problemas del sistema nervioso central, porque en el fondo el mecanismo de la continencia tiene un control voluntario. También hay problemas del esfínter, simplemente. Pongamos el caso de un parto complicado que ha producido un desgarro del esfínter. Hay una lesión del esfínter que no funciona. Y finalmente, pues hay enfermedades que afectan a la musculatura esquelética que pueden producir incontinencia. Lo que sí es importante es que estos son los factores de riesgo para tener incontinencia. Que una persona sea mayor de 70 años, que no se mueva o que se mueva poco, que tenga un deterioro cognitivo, que tenga una incontinencia urinaria o que tenga una enfermedad neurológica. Estos son los factores relevantes desde el punto de vista de la población. Se puede clasificar de muchas maneras. Podemos clasificarlo en que haya un daño estructural o, bueno, pues que sea un problema de funcionamiento. Esto no es demasiado relevante. Pero esto sí. La incontinencia puede ser porque el paciente no llega al cuarto de baño, es decir, que estoy, voy corriendo y no llego. Eso se llama incontinencia de urgencia. Simplemente no tiene la suficiente capacidad de continencia para aguantar ese periodo de tiempo hasta llegar al cuarto de baño. O puede ser pasiva, es decir, que de repente está andando y he encontrado que se ha escapado las cosas. Eso se llama incontinencia pasiva. O puede ocurrir después de la defecación. Es decir, yo hago de vientre normalmente y después aparece una mancha en la braguita o en el calzoncillo o lo que sea. Esto es importante porque el abordaje es muy diferente en todos ellos. ¿De qué disponemos para estudiar la incontinencia? Pues de muchos estudios funcionales. Fundamentalmente podemos estudiar cómo funciona el recto y el ano, pues con sistemas parecidos a los que utilizábamos para estudiar el estreñimiento. Podemos hacerlo con electromiografía. También podemos estudiar el esfínter anal con una ecografía para ver si hay lesiones. Podemos ver dinámicamente cómo ocurre la defecación con una videodefecografía, e incluso se puede estudiar cómo ocurre eso con una resonancia magnética. Esto es simplemente para que tengan el conocimiento de que se puede estudiar la incontinencia fecal y se puede mejorar. ¿Hay tratamiento? Pues sí, hay tratamiento, desde médico hasta quirúrgico. Un paciente que tiene incontinencia fecal le podemos ofrecer cosas. ¿Cuál es la importancia desde mi punto de vista vital que tiene el farmacéutico? Es la persona con más potencial en la sociedad para identificar a las personas con incontinencia fecal. ¿Por qué? Porque le van a comprar los Salvadip o las compresas personalmente. Prácticamente todos los pacientes que tienen incontinencia fecal utilizan Salvadip o compresas. A veces es difícil indagar un poco más, pero desde luego si hay una persona en la sociedad que tiene capacidad para identificar a estas personas y recomendarles que vayan a un médico porque tienen solución y salvar esa vergüenza que tienen los pacientes con incontinencia fecal, esos probablemente son los farmacéuticos. Y finalmente, un resumen ya para terminar es este. Es muy probable que haya personas con estos problemas que consulten al farmacéutico. Esto es algo que ocurrirá todos los días varias veces. ¿Qué debe hacer el farmacéutico? En mi opinión, modesta porque no conozco el trabajo del farmacéutico en el día a día, no lo vivo diariamente. Creo que tiene una labor importante en las medidas generales. Es un actor en la promoción de hábitos de salud y un actor importante porque es primera línea de batalla. En segundo lugar, tiene un valor muy importante para síntomas que no se resuelven. A veces
pacientes siguen teniendo los síntomas y siguen tomándose los fármacos y a veces uno dice, ¿para qué te tomas eso? Si estás fastidiado, ve al médico. O no tomes eso, ¿para qué te lo vas a tomar? Lo único que te va a producir es molestia. Sigue. O sea que ahí tiene un papel muy importante. Y en el uso de los fármacos, en el uso racional, en usarlos cuando deben usarse y en no usarlos cuando no deben usarse, en enseñar a usar los fármacos bien. Hay muchos fármacos que se utilizan mal y no son eficaces porque se utilizan mal. Y creo que esto es sencillamente la labor que puede desarrollar. Parece muy sencilla, pero es muy relevante por el gran número de personas que lo tienen, y el impacto final sería muy grande simplemente con hacer eso. Muchas gracias y un placer, desde luego, estar con todos ustedes y un honor.